Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema que se titula ¿Cómo testificar de Jesús? Y yo quiero comenzar contándoles una pequeña historia, y voy a darle nombre a este personaje, le diré Francisco. Cuando yo lo estaba bautizando no sabía quién era. Solo vi que había estudiado la Biblia, lo visité, pero su real historia no la conocía. Pero lo veía como un hermano muy atento, muy puntual, muy amable en la iglesia, y eso me llamó la atención. Entonces le pregunté al que le había dado el estudio, y me dijo: pastor, usted no sabe quién es él. Así le digo, ¿no? Entonces él me dice: él es un ex asesino. Eso como que me impactó, y le pregunté: ¿y cómo es eso? Y él me dijo: bueno, resulta que hace muchos años alguien había maltratado a su papá, y él, como era joven, indignado por eso, fue y buscó al hombre y lo mató, y por eso estuvo varios años en la cárcel, y que cuando salió era un hombre terrible en la zona donde vivía. Todos le tenían miedo, así que no quería saber nada de la religión, ni menos de Dios. Él culpaba de la muerte de su padre también, que había sido causado por este abuso. Entonces él resistía a eso, pero un día él le invitó a estudiar la Biblia y aceptó. Y ahí ocurrió esa transformación que prácticamente me dejó impactado por buen tiempo. Entonces aquí yo quiero hacer una pregunta: ¿cómo puede ocurrir el cambio de una persona que fue de esa forma a ser un hombre amable, tratable, responsable, preocupado por sus seres queridos? ¿Cómo puede ocurrir eso? Yo quisiera que pensemos en eso, porque esta mañana o este día queremos estudiar sobre cómo testificar de Jesús. Entonces, me estaba preguntando: ¿cómo es que un hombre puede llegar a cambiar de esa forma y ser un testimonio? En esta ocasión yo quiero tocar 3 puntos importantes sobre la forma de testificar de Jesús. En primer lugar, yo quiero precisar el término testimonio. La palabra testimonio está asociada con el término testigo. Testificar es una familia semántica. Según la etimología latina, hay 2 formas de entender el término testigo o testimonio. La primera es en el campo legal, que tiene una definición, y la otra es en el campo religioso bíblico. En la primera parte, testigo o testimonio proviene de 2 voces latinas. La primera es testis. Testis significa un tercero que está en medio de un litigio entre 2 personas. O sea, cuando 2 personas están litigando, hay una tercera que interviene siendo testigo de una de las 2 personas. Es ese testis. Y el otro término, en el campo legal, es que es superstest. Y superstest significa alguien que ha participado desde el inicio hasta el final en un hecho. O sea, esa es la familia en el campo legal de testigo o testimonio. Ahora, cuando nosotros nos trasladamos al campo religioso, la palabra testigo o testimonio deriva del griego márturas. Y márturas, de ahí viene martureo o mártir, en su forma original era alguien que
tenía una información de primera mano, de primera fuente. Obviamente no estaba relacionada con la palabra mártir como nosotros la entendemos. Este término mártir, que el que tenía la información de primera mano, de primera fuente, defendía un caso, relataba un caso, y eso es lo que quedó en el cristianismo, porque los primeros cristianos, los primeros discípulos, eran mártires, primero, porque tenían la información de primera mano, de primera fuente, eran testigos oculares, y ellos defendieron eso aún con su propia vida, y eso quedó como mártir. O sea, los primeros mártires dijeron que habían visto y oído, y eso es lo que encontramos en la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice, por ejemplo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Lo dice el apóstol Juan, vimos es un verbo inclusivo porque él estuvo ahí. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice vimos porque él estuvo presente ahí. No solo Juan, sino también otros discípulos, como en el caso de Pedro, por ejemplo. Dice en 2 de Pedro 1, 17 y 18, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, Pedro dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, un testigo para la concepción bíblica es alguien que estuvo presente cuando Jesús estaba ahí. Vio, oyó, vivió, experimentó los hechos juntamente con Jesús. Por eso también el apóstol Juan más adelante diría lo siguiente en 1 de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En este caso, el término testimonio o testificar se relaciona con aquellos que estuvieron en el mismo momento cuando Jesús estuvo. Y ahí viene el testimonio. No es que alguien le contó y ese testimonio se lo cuenta a alguien. No, es alguien que vivió, alguien que estuvo ahí. Nosotros no podríamos compartir con alguien algo que no hemos experimentado. Es cierto que escuchamos, como el caso que les conté, pero yo no vi que él estuvo en la cárcel. Yo no vi que él cometió eso. Yo escuché de otra persona. Otra cosa hubiera sido si hubiera visto y vivido con él. Así que un testigo tiene un testimonio porque él es el testimonio. Es en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero compartir lo siguiente. ¿Cómo es que un hombre de una vida anterior terrible puede llegar a ser totalmente opuesto a lo que era? Como en el caso de la historia que conté. Y en la Biblia hay 3 historias, por lo menos 3 casos yo quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, en el libro de Marcos, si me acompañan, ¿no? Primero vamos con Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9 hay una historia. Voy a releer el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos
para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. No le recibieron los samaritanos a los discípulos enviados por Jesús. ¿Y qué pasó? Sus dos discípulos, en este caso los hermanos Jacobo y Juan, reaccionaron, siendo discípulos. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cómo puede decir esto alguien? Que los elimine, los mate. Es como si contextualmente nosotros dijéramos hoy en día, ¿no? Señor, ellos que están desobedeciendo las leyes del Estado, ¿por qué no se mueren? Eso está diciendo el texto bíblico cuando Juan y su hermano pensaron. ¿No nos pasa también lo mismo a nosotros? ¿No nos pasa? Claro que sí, siempre. Pero esa naturaleza por la cual Jesús les dijo: ustedes son hijos del trueno, fue transformada, fue cambiada. Más adelante, el mismo apóstol Juan estaría escribiendo de otra forma. Yo quiero leer su historia, que se encuentra en su mismo libro, en Primera de Juan, capítulo 3. De lo que él había dicho antes, que descienda fuego del cielo y los consuma, ahora él describe de otra manera. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora se considera hijo de Dios. En el capítulo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan está hablando de otra forma. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo llegó a ser un testigo, un testimonio vivo? ¿Cómo fue transformado? En el tiempo, en la perseverancia, en la comunión, en la vivencia, pues la persona es transformada. Y otro pasaje del mismo libro, en Juan capítulo 5, primera de Juan 5, 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Él está muy preocupado por los hijos de Dios. Él escribe hijitos, ¿verdad? ¿Qué palabras en las del apóstol Juan después de esa naturaleza antigua? Esa es la primera historia. La segunda, que realmente es bastante impactante, es la de los endemoniados gadarenos. En Marcos capítulo 5 está la historia completa, y yo voy a leer solo algunos versículos. Versículo número 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Es una vida miserable, terrible. Es más, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Esa es una experiencia terrible que nadie quisiera tenerla. Pero un día estos endemoniados gadarenos se encontraron con Jesús, porque Jesús fue por ahí porque él sabía que necesitaban de una cura, de una salvación. Y Jesús los sanó. Voy a leer en el versículo número 15 en adelante. Jesús los sanó, hizo una obra maravillosa con ellos. Y ahora ellos son transformados. Versículo número 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Un hombre que estaba endemoniado, irracional, loco entre comillas, ahora está lúcido, sano. ¿Cómo puede ser transformado eso? Solo Jesús puede hacerlo. Y es más, ellos quisieron seguirlo y Jesús no se los permitió y les envió a testificar en su familia. Y voy a leer el versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Dios con él, y todos se maravillaban. Ellos fueron a testificar de su propia vida, de su experiencia, porque ellos eran el testimonio.
Eso es lo que hace Cristo en la vida de las personas. En segundo lugar, la primera a los propios discípulos, la segunda a los de su pueblo, y ahora viene cuando transforma a otras personas, que está en el libro de Efesios. Voy a leer el pasaje de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está hablando a los efesios de cómo habían vivido sin Cristo. Pero ahora el evangelio de Cristo llegó, los convenció y los transformó, y Pablo dice en el versículo número 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué bonito es saber esto, que solo Cristo puede trasladarnos, puede mostrarnos la vida nueva, incluso la que nos espera. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No es bonito saber esto? Que solo Cristo puede transformarnos, según Él lo ve en nosotros. En tercer lugar, yo quiero ver ahora lo siguiente. Hemos visto en primer lugar que el testigo es el testimonio, el que ha estado presente. Segundo lugar, vimos que solo Dios puede transformar a sus hijos para que lleguen a ser un testigo, un testimonio. Y en tercer lugar, ahora necesitamos dos elementos indispensables para testificar. No podemos testificar si no somos testigos oculares, si no somos el testimonio, si no hemos experimentado. Pero en tercer lugar necesitamos dos elementos para testificar de Cristo. Y en primero, yo quiero ir al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías capítulo 45. Primero, tenemos que estar seguros. Tenemos que mostrar seguridad de nuestra salvación. Si estamos dudando de nuestra salvación, no vamos a ser testigos como Dios lo quiere. Versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tenemos que estar seguros de la salvación que Cristo nos da. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Otro versículo que a mí también me llama la atención es, aparte de tener seguridad, tenemos que estar seguros de que si estamos en Cristo no hay nada que temer. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8 es un capítulo hermoso que nos muestra la vida de alguien que ha entendido la salvación. O sea, seguros de nuestra salvación. No podemos dudar de eso. Versículo número 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos que estar seguros de la salvación. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que mostrar algo también, algo que es importante. Tenemos que mostrar un servicio voluntario. Dios no puede obligarnos, amigos, jamás puede obligarnos. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Aquí hay un sacrificio voluntario. Dios no puede condicionarnos
amenazarnos para seguirlo. Esto es voluntario. Que el Señor nos ayude a tener en cuenta estos detalles en nuestra vida, seguros de nuestra salvación y estar dispuestos a seguirle pase lo que pasare. En esta parte yo quisiera hacer un pequeño resumen. Nosotros, para ser testigos, para compartir de Jesús, tenemos que entender que somos un testimonio presencial, por experiencia de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que llegar a ser un testimonio, y eso se logra en el tiempo. Cuando nosotros seguimos estudiando la Biblia, la vivimos, la experimentamos, la compartimos en casa, fuera de casa, vamos siendo transformados para ser un testimonio. Y nuestra naturaleza, tal vez temperamental, tal vez de otra manera, es transformada también por Cristo Jesús. Y en tercer lugar, tenemos que estar seguros de nuestra salvación y también tenemos que estar dispuestos obedientemente a seguir a Cristo por donde quiera que Él nos lleve. Eso es para nuestra vida, para ser testigos y tener ese testimonio. Finalmente, acá yo quiero concluir con lo siguiente. ¿Qué pasaría si usted ha visto un robo? Usted accidentalmente, unos asaltantes roban a alguien y usted reconoce a uno de ellos. Eso suele pasar. Reconoce y sabe quién es alguien a quien lo conoce. Cuando llaman a atestiguar, usted es invitado también. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que decir la verdad, identificar el nombre y el apellido porque usted lo sabe y lo conoce. Tendría que hacer eso. Eso es lo más común. Ese sería un testigo que vio el hecho. Tendría que decir la verdad. ¿Y saben qué? En el Código Penal de mi país, cuando el testigo dice lo contrario, es penado. O sea, el Código Penal establece que el testigo tiene que decir la verdad. No tiene que mentir, no tiene que aumentar, decir los hechos como son, y tendría que hacerlo. Pero yo quiero ir algo más allá. ¿Qué pasaría si ese ladrón, quien ha robado, le amenaza? Y le dice que si usted atestigua, corre peligro su vida. Y aparece un sobre con una bala en su puerta. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Iría a atestiguar? Y aquí hay un asunto que nosotros tenemos que internalizar, lo que significa testificar y dar un testimonio. Como hijos de Dios, como cristianos que seguimos a Cristo, tendríamos que ir a testificar, aun cuando eso demande el riesgo de nuestra propia vida. Ese es el riesgo de testificar en este campo social, legal. Pero ahora vamos al asunto de la Biblia, de Cristo. ¿A qué estaban dispuestos los discípulos a testificar? Y yo quiero leer la historia de uno de los apóstoles y discípulos que ha existido, de Pablo. En Hechos capítulo 26, él narra su testimonio. Estaba preso, pero él narra su testimonio a las autoridades. Voy a leer solo algunos versículos. Versículo número 4, 26:4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Él era un hombre público, era conocido, pero un día conoció a Cristo. Solo que él era un asesino, era un perseguidor, pero ahora él estaba preso testificando de Cristo. ¿Cómo es que alguien que había entendido tanto la religión judía, ahora había perseguido a los cristianos, ahora era un cristiano perseguido? Y él comenzó a disertar frente a Agripa su testimonio, su vida. Versículo número 21. Por causa de esto los judíos
prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Y versículo número 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «¡Estás loco, Pablo!». Entonces a Pablo le dicen loco y él muestra otra actitud porque él era un testimonio, estaba testificando. A veces el cristiano corre riesgos por testificar de Cristo. Testificar no siempre va a ser sencillo, y más en estos tiempos. Que yo quiero seguir invitándote a que escuches y compartas estos mensajes con tus amigos y el Señor te bendiga. Dios te bendiga.